hemos venido leyendo a lo largo de estos días el libro del Génesis. El libro del Génesis es importantísimo para la fe del cristiano. Hemos visto cómo Dios ha creado el mundo, hemos visto cómo el demonio introduce el pecado original y a través de este introduce, por lo tanto, el sufrimiento en la vida del hombre, que no estaba dentro del plan de la creación. El sufrimiento no forma parte natural del ser humano. Lo natural del ser humano es ser divino, ser feliz por completo, y es el demonio que introduce el sufrimiento hasta el día de hoy. Hemos visto cómo el primer homicidio es un fratricidio. Hermano mata a su hermano, Caín mata a Abel. Hemos leído hoy, también en la primera lectura, la famosa construcción de la Torre de Babel, ¿no? Y hoy Jesús, en el Evangelio, nos da un camino, ¿no? Dice, el que quiera venir tras de mí, nos propone 3 puntos. Primero, que se niegue a sí mismo. Segundo, que cargue con su cruz. Y tercero, que me siga. Uno le puede decir, ¿y a dónde vamos, Jesús? ¿A dónde me llevas? Eso a lo mejor el que no le conoce. Nosotros que le conocemos, más o menos sabemos a dónde nos lleva Jesús. Por lo tanto, me gustaría explicar muy rápido qué significan estos 3 puntos. Primero, dice Jesús, el que quiera venirse conmigo, primero, que se niegue a sí mismo. Fijaos que el pecado original, el que leímos hace unos pocos días, es todo lo contrario de la negación a uno mismo. Es la afirmación, la reafirmación de uno mismo. Es decir, creer en tus fuerzas, ¿no? ¿Qué es lo que hace Adán y Eva? Hacen precisamente afirmarse a sí mismos y con su actitud, con su libertad, están por lo tanto rechazando a Dios, ¿no? Jesús, como primer punto, pide una cosa opuesta al pecado original. Si el primer pecado es afirmarse a uno mismo, creer en uno mismo, lo vamos a combatir negándonos a nosotros mismos. Es lo que hace María. María se niega a sí misma, se olvida de sí misma, y por una mujer ha entrado la salvación a este mundo. Es decir, Jesús nos ofrece como primer paso la humildad. Si el primer gran pecado, el pecado, la madre de los pecados, va a ser la soberbia, Jesús la va a combatir con la humildad. El segundo punto que Jesús propone es carga con tu cruz. Está reafirmando una de las verdades más profundas del ser humano, el sufrimiento. Hoy Jesús, sus palabras son muy solemnes y nos ponemos a detener con calma. Todo lo que Jesús dice hoy es de gran envergadura. Está diciendo cosas que sobrepasan muchas veces la inteligencia humana. Aquel que piense que la vida del cristiano solamente pues es felicidad, está equivocado. O mejor dicho, si pensamos que la vida del cristiano es ser feliz sin tener cruces, está equivocado. Hoy Jesús dice, vamos a ver, tenemos que asumir una realidad. El primero que la asume es Él. Tenemos que aceptar que hay sufrimiento, que hay cruces, y ya está. O sea, Él se está proponiendo a sí mismo como ejemplo. ¿Quién va a ser el que va a cargar la cruz en un futuro?
Él. ¿Quién va a ser el que va a experimentar el pecado en carne propia? Él, sin haber pecado. Por lo tanto, Jesús nos está diciendo, mira, ciertamente tienes cruces, pero yo te voy a ayudar. En otra parte del Evangelio dice Jesús, venid a mí los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Y a continuación nos invita a cargar su yugo que no ya es su yugo, sino es mi yugo, que Él me ayuda a cargar. Por lo tanto, Jesús nos está diciendo, aceptemos el sufrimiento y yo te voy a dar ejemplo de ello. Pero estos dos puntos no se entienden sin el tercero. Y que me siga. Es el tercer punto. ¿A dónde vamos, Jesús? ¿A dónde vas? ¿No? Que me siga. Fijaos, la meta no es a dónde vamos. La meta es con quién vamos. No sé si os ha pasado, si tenéis algún amigo, una amiga, un familiar, y te dice, vamos a comer, o te invito a un café. A ti no te importa dónde te lleva, te importa que vas con él. Ni siquiera se te pasa por la cabeza muchas veces preguntarle, ¿y dónde vamos? Sobre todo cuando estás deprimido, estás triste, ven, vamos a salir, te llevo. ¿Y dónde me llevas? ¿No? Tu felicidad es que vas con esa persona. Esto es lo primero. Del tercer punto, Jesús nos invita a ir con Él. Esto es lo más importante. Luego de esto, ¿dónde nos lleva? Pues nos lleva al Calvario. Por eso, seguir a Jesús no es fácil. Hace poco decía yo un dicho que leí en algún libro, que ser fervientes es de valientes. Es decir, tener fe es para los valientes. Jesús hoy nos está invitando a ir al Calvario, a la crucifixión, pero no a quedarnos ahí. ¿Cómo termina el Evangelio? Que Él vendrá con gloria, que Él vendrá en toda su majestad. Es decir, nos está diciendo, querido amigo, tú y yo, que somos amigos, tú y yo que nos conocemos, tú que me buscas porque soy Dios con tus sufrimientos, tú y yo tenemos que pasar un puente, el puente de la cruz. Pero yo que soy Dios, no te voy a dejar en ese puente. Es decir, es un puente ascendente donde Cristo nos lleva a la gloria. Pero hay que pasar por la cruz. Cuando el Papa Francisco fue elegido Papa, la primera homilía que dio a los cardenales fue precisamente esta. Dijo el Papa, así abrió su homilía, sus primeras palabras como romano pontífice: si no confesamos a Cristo crucificado, la cosa no va, decía él en su italiano, ¿no? Es decir, las cosas no funcionan, la vida cristiana no se entiende. Queridos amigos, pidámosle una y otra vez a Jesús, primero, a asumir tus cruces, las tuyas, las de cada día, pequeñas, medianas y grandes, pero además asumir las cruces de otros. A lo mejor tus cruces no son grandes, no son pesadas, pero ¿no le puedes echar una manita a otro, a otra? Es aquí cuando verdaderamente empezamos a ser cristianos. El Señor nos invita no solo a cargar a cargar nuestra cruz, a cargar la de otros. ¿Cuántos van por el mundo sufriendo? Echémosle una manita. Es lo que hace Él con nosotros. Yo te ayudo a cargar la cruz, pero yo voy a llevar el mayor peso. Tú vas a llevar el 1%, yo voy a llevar el 99%. Algo tienes que cargar. ¿Qué le vamos a hacer? Somos herederos del pecado original, pero yo voy a cargar el 99%. Tú tienes que cargar el 1%. Imaginaros, si nos tocara cargar el 100%, estaríamos muertos. Pues que el Señor nos dé la gracia
de saber cargar sin quejarnos, mirando a la Virgen. Señor, aquí estoy, dame la fuerza, sin quejarme, para llevar mi cruz y para decirle al otro, vamos, venga, subamos el puente que nos espera la gloria. Que el Señor nos bendiga. Nos ponemos de pie.